Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Cordial saludo, amables oyentes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente a través de este medio de comunicación, dispuestos a estudiar la bendita palabra que Él nos ha dejado como guía de norma de fe y conducta. Antes de iniciar nuestro estudio en este día, vamos a orar para encomendar el mensaje de la enseñanza de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te bendecimos y te alabamos en este glorioso día que tú nos regalas. Te suplico, mi Señor, que nos permitas hoy ser edificados en gran manera con el estudio de tu palabra. Que lo que se enseñe a través de este medio de comunicación sea de gran bendición y provecho para nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos, mi buen Dios, y te agradecemos por todo lo que nos das cada día, el techo, la salud, la vida y todo lo que necesitamos para vivir. Ayúdanos, Dios, siempre a tener un corazón dispuesto para ti y a vivir agradecidos con todo lo que tú nos das a diario. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio expositivo del Evangelio de Marcos. Hoy nos corresponde meditar en Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29. Vamos a dar lectura a este pasaje para que meditemos en él en esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodias le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y sus tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pedirle? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Como podemos ver, este pasaje es supremamente triste y lamentable. Pero antes de exponer este pasaje, nos vamos a responder dos preguntas sobre los dos personajes principales que aparecen en este relato. Uno es llamado Juan el Bautista y el otro
he llamado Jesús. ¿Quién fue Juan el Bautista y quién es Jesús? Entonces vamos a responder a esas dos preguntas. Y en el próximo estudio miraremos la enseñanza de este pasaje. Veamos en primer lugar quién fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre muy importante en la historia del Evangelio. Este pasaje nos narra solo un poco de su vida, específicamente cómo murió. Pero además nos dice que fue un hombre que se atrevió a denunciar los pecados de un rey en su propia cara, como vemos en Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Por lo tanto, sabemos que era un hombre santo y justo, como el mismo rey Herodes, a quien Juan acusaba, lo reconocía, como leemos en Juan 6:20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Esto nos da a entender que Juan era un hombre en extremo valiente, pues eso que hacía requería valor. Juan amaba a Dios, a la ley de Dios, y estaba dispuesto a morir por la causa de Dios. Juan era un servidor de Dios tan grande que muchos creían que él era el enviado de Dios o el Mesías que habría de salvar al hombre de su pecado. Juan era tan importante en el reino de Dios que la Biblia nos da muchos detalles de su vida, no solo de su muerte como en el pasaje que leímos anteriormente, sino que también nos habla de cómo su venida fue anunciada 2 veces en el Antiguo Testamento por 2 profetas muy importantes, Isaías y Jeremías. Esto lo hicieron muchos años antes de que este nacimiento de este varón ocurriera en el mundo. La Biblia nos dice que su nacimiento fue milagroso y anunciado por un ángel, y que fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre. Cuando María fue a visitar a su prima Elizabeth, cuando llegó, nos dice la Biblia que la criatura saltó en el vientre, porque este niño era lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La Biblia también nos enseña que Juan fue totalmente apartado para Dios y que su misión era anunciar al Salvador que vendría. Su misión era preparar al pueblo para recibirlo, llevando a la gente a arrepentirse de sus pecados, confiando en el Salvador que él anunciaba. A todos los que se arrepentían de sus pecados cuando Juan les predicaba, como una señal de ese arrepentimiento y propósito de obedecer a Dios y de vivir para el Salvador que Juan anunciaba, Juan entonces los bautizaba sumergiéndolos en agua, y por eso se le llegó a conocer como Juan el Bautista. Su trabajo terminó cuando apareció el Salvador que él mismo anunciaba, y Juan dijo a la multitud quién era ese Salvador a quien él había venido a preparar el camino. Juan fue un hombre que, aunque era famoso y la gente lo reconocía y lo respetaba como profeta de Dios, no buscó la fama y el prestigio, sino que cuando el Salvador apareció en escena, dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado y que era necesario que él menguara para que él creciera. Sin duda, Juan era un verdadero siervo de Dios, que no buscaba la fama y el prestigio personal, sino que buscaba exaltar y glorificar al Creador, al Salvador del mundo. Luego de que el Salvador fue reconocido por la gente, Juan murió asesinado por hombres y mujeres malvados, como se nos cuenta en este relato del Evangelio. El hecho de que Juan sea tan importante hace resaltar aún más la persona a quien él anuncia. Lo más importante no era que las personas conocieran a Juan, sino a aquel a quien Juan anunciaba. Veamos cómo Juan lo anuncia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 33. Juan, capítulo 1,
29 al 33. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Claramente este pasaje nos anuncia y nos muestra lo que hizo Juan cuando Jesucristo vino a él. Él reconoció que él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoció que él era un varón que existía primero que él, haciendo referencia a la divinidad de Cristo. Dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Por lo tanto, Juan vino a preparar el camino y los corazones de las personas para cuando Cristo apareciera en escena. Dice el texto que también Juan dio testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Esta era la señal que Dios le había dado, que cuando viera a un varón que el Espíritu descendía sobre él y permaneciera sobre él, ese era el enviado de Dios, ese era el Mesías prometido, ese era el que bautizaría con el Espíritu Santo y no meramente con agua. De tal manera pues, amables oyentes, que Juan cumplió una labor muy especial en su ministerio terrenal. Juan anunció a Cristo. Para esto vivió y murió, para que el mundo supiera que Dios había enviado un Cordero que quitaría el pecado de muchos hombres, mujeres y niños en todo el mundo. Estos hombres, mujeres y niños, indignos de ser salvados a causa de sus muchos pecados, serían salvados por la obra de ese Cordero a quien Juan anunciaba. En realidad, el anuncio de Juan era una gran noticia para los pecadores, porque el amor de Dios estaba dispuesto a perdonarlos por medio del Cordero que Juan anunciaba. Esto nos lleva a nuestra segunda pregunta en este día. ¿Quién era Jesús? Jesús era el Cordero de Dios que Juan anunció en este mundo. No ha sido fácil para muchos hombres responder a la pregunta: ¿quién es Jesús? Muchos en su época no sabían quién era Jesús. Pero a pesar de que muchos no sabían quién era Jesús, Juan sí lo sabía. Él dijo que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto lo dijo porque Dios mismo se lo había revelado. Pero la pregunta es: ¿por qué lo llamó Cordero? Amables oyentes, resulta que cuando los judíos cometían pecados, debían llevar un cordero al sacerdote del templo para que muriera en lugar del juicio que habían cometido por su pecado. Porque en la ley de Dios está escrito que la paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare debe morir. Pero Dios misericordiosamente había permitido que un cordero muriera en lugar del judío. Aunque este acto en realidad no traía el perdón del pecado del judío, sino más bien le anunciaba que un cordero vendría del cielo, moriría por los pecados de muchos judíos y gentiles que como él habían pecado en todo el mundo. Ese sacrificio del cordero en lugar suyo le señalaba que el cordero que venía del cielo un día moriría en lugar suyo y le daría el verdadero perdón de todos sus pecados, y así obtendría total
y verdadero perdón y total y verdadera salvación, amables oyentes. Eso fue lo que enseñó Juan, pero una gran parte no le creyeron y no siguieron al Cordero que Juan anunciaba. Sin embargo, muchos le creyeron y siguieron a Jesús a causa de la predicación de Juan. Hoy en día, 2000 años después de la muerte de Juan el Bautista y de la obra de Jesús, muchos saben responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Y dicen que Él es el Cordero de Dios que Juan anunció, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho hombre, que murió en una cruz y resucitó de los muertos, es decir, saben describir a Jesús y su obra. Pero lamentablemente, amables oyentes, no le conocen, no son sus amigos ni sus discípulos, porque no le aman, no quieren conocer sus mandamientos, ni obedecerle, ni someterse a su señorío. Y algo peor, creen que porque saben ciertas cosas de Jesús, van a salvarse cuando Él venga a juzgarlos, pero están engañados y van hacia la destrucción. Hoy muchas personas pueden describir quién es Jesús y responder la pregunta sobre quién es Él, pero están muy alejados de Él, y eso lo demuestran por la forma en que viven, alejados de sus mandamientos y de la vida que Él demanda que llevemos. Por lo cual decimos que lo más importante, amables oyentes, no es saber responder la pregunta ¿quién es Jesús?, sino ser un verdadero discípulo suyo. Eso es lo que es realmente importante. Para ilustrar la importancia de esto que estamos estudiando y que les estoy diciendo, veamos una situación similar en la vida real. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Donald Trump? Algunos de ustedes pueden decir cómo es, si es alto, si es bajo, si es negro o blanco, qué idioma habla, de qué país es presidente, en qué trabaja y qué cosas ha hecho. Pero si les pregunto a ustedes, ¿ustedes son amigos de Donald Trump?, ustedes me dirán que no. Entonces, el hecho de que alguien sepa algo de alguna persona importante no significa que sea su amigo. En este caso, que alguien diga que conoce a Cristo, eso no significa que esa persona sea salva y libre de condenación. Cristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis todo lo que les mando. Dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, conocer algo de Jesús no significa que seamos sus amigos. El hecho de que usted sepa algo de manera intelectual acerca de Cristo no significa que usted sea su amigo. Amable oyente, Jesús pronto vendrá y juzgará a los que no sean sus amigos. Por tanto, así usted sepa muchas cosas de Él y diga que es su amigo, si realmente no eres un discípulo de Él y no has confiado en Él como el Cordero de Dios que murió en tu lugar, no te salvarás de la condenación eterna. Para esto tienes que arrepentirte y tienes que creer de todo corazón en Él única y exclusivamente como su Señor y Salvador, como aquel Cordero que fue enviado del cielo para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así es, amable oyente, usted tiene que creer en Cristo. El hecho de que conozcas algo de Cristo no significa que tú te vas a salvar. Lo más importante en la vida no es saber responder a la pregunta ¿quién es Jesús?, sino asegurarnos de que realmente somos sus discípulos, porque hemos confiado en Él como el Cordero que murió en nuestro lugar para que fuéramos sus amigos. Muchos hoy conocen muchas cosas de la Biblia y conocen muchas cosas de la religión, pero sus vidas no evidencian un cambio, sino que siguen en sus delitos y en sus pecados. Y muchos creen que porque tienen ese conocimiento van a ser salvos en el día del juicio. Y realmente
están viviendo muy engañados. Por eso hoy yo les invito de todo corazón a que confíen en Él, a que rindan su vida al Señor Jesucristo, porque solo Él es digno de verdadera confianza, ya que es el Cordero que vino del cielo enviado por Dios a sacrificarse en lugar de nosotros por nuestros pecados. Solo en Jesús hay salvación, amable oyente. Por eso hoy te llamo desde este medio de comunicación para que te arrepientas de tus pecados. Donde quiera que estés en estos momentos, sea en el campo, sea en la ciudad, sea en la cárcel, sea en un trabajo, sea en el hospital, sea en el lugar donde usted esté y por la gracia de Dios esté escuchando este mensaje, hoy le invito de todo corazón y, como si Dios rogase por medio de mí, arrepiéntase de sus pecados y rinda al Salvador, Cristo el Señor, su vida, porque solo hay una manera de ser salvos y es creyendo en Él. Usted un día morirá y tiene que dar cuentas a Dios de su vida y del tiempo y de las acciones que has cometido en este mundo. A ese día nadie podrá escapar, y de la única manera que yo puedo presentarme ante ese Dios justo y que es inexorable en su juicio, es justificado en la sangre del Cordero de Dios que vino a esta tierra a morir por los pecadores, a salvar a todo aquel que en Él cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amable oyente, reconoce hoy que estás alejado de Dios y que tu religión y tal vez tu conocimiento intelectual en lo cual tú estás confiando no le salvará. Por eso, ven hoy a los pies del Señor Jesucristo y Él te recibirá si tú vienes con un corazón arrepentido, porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Ven hoy a Jesús, rinde tu vida a Él y confía solo en Él como su Señor y Salvador. La Biblia dice que Él cargó sobre Él nuestros pecados y lo llevó en la cruz del Calvario, recibiendo el justo castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Por eso, solo en Él hay salvación. Yo ruego desde este medio de comunicación que tu corazón sea quebrantado y que entienda que si tú no reconoces a Cristo y mueres sin reconocerle, morirás en tus delitos. Pero si tú reconoces tu pecado y que solo en Cristo hay salvación, serás salvo. Yo ruego, Padre Santo, que toques el corazón de cada oyente en esta mañana y que le permitas creer en el Señor. Toca esos corazones, Dios, quebrántales y doblégales, Señor. Quita la venda espiritual que hay en sus ojos, esa sordera espiritual que no les permite oír la voz de Dios, y tráelos a tus pies para que reconozcan que solo en ti hay perdón y misericordia. Te lo pido, Padre Santo, porque solo tú lo puedes hacer. Por eso vengo a ti en esta mañana, en Cristo nuestro Redentor, quien vivió y murió por nuestros pecados. Amén y amén. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.